los organismos multilaterales internacionales o organismos multilaterales. La comunidad internacional se expresa, se cantan, ¿no? Y chillan y hablan de preocupación, pero una preocupación que no se aterriza. Preocupación por lo que pasa en Haití. Pero ninguno de ellos, y cuando ha tenido la oportunidad, ha hecho lo que ha tenido que hacer en Haití. Y ahí volvemos frente a esta situación de crisis que ya una no sabe qué es más lo que tiene que hacer para hacer agua. El ataque de las bandas, los últimos acontecimientos que hemos visto, a una cárcel, al aeropuerto. ¿Qué falta? Falta llegar ya a la sede de gobierno. Entonces, una verdadera desgracia que va en escala, ¿no? Con una violencia que va creciendo y que se profundiza en estos días, un golpe de esas pandillas que están sacando músculo y que están mostrando que ellos son los que definitivamente deciden en Haití, porque se perdió mucho tiempo sin hacer las cosas que había que hacer. Y ahora el clamor de todo el mundo es una intervención urgente en Haití, una intervención vestida, ya ni siquiera se guarda la compostura y se habla de intervención humanitaria. No, tampoco. Vemos cuáles son las propuestas de esas comunidades internacionales también respecto a la situación de Haití. Y yo creo que se perdió un tiempo, y se perdió un tiempo maravilloso. Y permitieron que las cosas se salgan de control de una manera tal que yo no sé si ahora pudiera rescatarse de alguna forma Haití. Y yo creo que sí. Y yo lo he repetido hasta el cansancio porque estoy tan convencida de que yo no sé si porque lo que querían era profundizar la crisis que tiene Haití ahora, pero ¿por qué siempre se dio de lado y se quedó en lo operativo? ¿Por qué nos quedamos nada más que en lo puramente policial? ¿Por qué en el caso de Haití esa dimensión política se obvió hasta llegar al punto en el que se encuentra? Pero yo digo esa dimensión política amplia, con un control territorial del país que nunca parece que va a ser y va a poder ser retomado, ni va a poder habilitar esa recomposición del poder político en una autoridad legítima. Y pudieron hacerlo, pero las cosas se han salido de control. Esa recomposición del poder con una autoridad legítima parece ya como que se nos va de las manos en el tiempo, considerando que ¿cuántos años hace que no se celebran elecciones realmente en Haití? Yo creo que son 10 años, 11 años, porque lo que ha pasado anteriormente no se puede ni siquiera contar. Todas han sido bastante contaminadas. Entonces, que los poderes judiciales, que los poderes legislativos prácticamente desaparecieron, virtualmente fueron desarticulados en Haití a la vista de todo el mundo, suspendidos gravemente, con una debilidad en los servicios que tampoco existen, educativos, ni sanitarios, de salud, de absolutamente nada. Y por añadidura, en medio de ese proceso, y ese proceso viene desde la muerte del presidente Jovenel Moïse para acá, que fue cuando empezó la profundización de esa crisis, las políticas de shock también económicas que llegaron como los decretados aumentos de los precios de los combustibles que se elevaron hasta un 100%, mientras todos gritaban con el tema de las bandas, de las pandillas, 100% entre otras medidas que solo sirvieron para darle un golpe de gracia a ese país, para ampliar las mayorías populares que se han estado debatiendo al filo de la supervivencia en todo este tiempo y que no le dieron ni un cc de oxígeno absolutamente para que pudieran respirar. Profundizaron la crisis quizás de forma irreversible con el paramilitarismo, con la incursión de las bandas y en definitiva, ¿qué cosas podían hacer en Haití? Y yo no sé si todavía estarían a tiempo de hacerla. ¿Por qué nunca se decidió cortar el tráfico de armas? ¿Por qué nunca se decidió garantizar la recomposición de una autoridad política para que fuera legal y para que fuera legítima en ese país y para poner en sistema, en suspenso todas esas medidas económicas austericidas, desgraciadas, que debieron ser un punto de partida insoslayable para los que supuestamente querían la solución de Haití? Eso nunca se planteó. Ahí solo se habló todo el tiempo de ocupación, sin contar con la ocupación fallida que por tanto tiempo se tuvo en Haití. Y la verdad, yo sigo creyendo que nuevas ocupaciones en estas condiciones tan explosivas, tan fuera de control como las que se encuentra Haití, yo creo que podría generar en los hechos una guerra civil
Y esa guerra civil que podría tener características internacionales y por lo que a nosotros nos toca, la situación es bastante complicada en el mejor de los casos, y atemperar todo ese fenómeno que no hará más que manifestarse con mucha más crudeza que la que está viviendo el pueblo haitiano en estos momentos, salvo que el plan, y yo no dudo que así sea respecto a Haití, es hacerla de simplemente una colonia de ocupación permanente, idea que una sabe que desde hace mucho tiempo muchos acarician.